Estamos viviendo en unos tiempos convulsos, unos tiempos que usted ve, si sigue las informaciones internacionales, se da cuenta de que hay una inflación hasta en Suiza, en Estados Unidos, y lo ve que hay en Centroamérica, en Sudamérica, en República Dominicana, obviamente, aunque aquí lo ponen como que somos el paraíso del mundo, pero también estamos con una superinflación porque aquí es que vivimos. Y usted se da cuenta que en Corea y en muchísimos países, casi en el mundo entero, a raíz, primero, de la situación que se da con la pandemia del COVID-19, un cierre total de la economía mundial, luego cuando se comienza un proceso de reactivación económica, entonces viene este problema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que no solamente afecta a Rusia y Ucrania, sino que nos afecta a todos. Pero para tratar de este tema que a mí siempre particularmente me ha apasionado, pero me declaro también una persona desconocedora pero apasionada en el tema. Es decir, no conozco a profundidad, pero sí me gusta mucho la economía mundial, pero tenemos un experto. El profesor Beato está con nosotros y va a hablar de la economía a nivel mundial, cómo nos está afectando o no nos está afectando esto de la guerra de Rusia con Ucrania. Y ya lo extrañaban por aquí, profesor. Un placer tenerlo acá de nuevo en Acceso Sin Límites. Muchas gracias de nuevo a nuestra casa. Me siento bien aquí con ustedes por el estilo de dirigir el programa, siempre abierto y participativo. Y aquí estamos. Tú inicia o introduce el tema que vamos a hablar de este y otros temas, y lo que está pendiente de la población es la crisis mundial. Una crisis, no la crisis que hemos conocido, la crisis cíclica del sistema capitalista, la crisis que se dio en el 1929, el famoso crack, eran crisis económica, financiera, la crisis que se dio en el 2008, que esa es la última crisis, 2007-2008, que no se ha cerrado ese ciclo, y esto es más que una agudización todavía de ese problema, que la pandemia ha agudizado la situación. Quiere decir que hoy no es una crisis de ese tipo que nosotros conocimos, una situación bastante difícil. ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué particularidad tiene esta crisis a diferencia de esa que usted ya mencionó? Sí, porque esta es una crisis ya multifacética, de muchos órdenes. Hay una crisis económica, pero es una crisis medioambiental, es una crisis energética, es una crisis que ya está llamando la atención alimentaria. Es una crisis de muchos factores, y es más bien una crisis del modelo y del sistema que se nos ha impuesto en los últimos. Bueno, hay historiadores que hablan ya del periodo de la modernidad, no concibiendo la palabra moderna como nuevo, sino de una etapa histórica, como nosotros la conocemos, la edad antigua, la edad media y la edad moderna, que se inicia con la invasión europea a América. Entonces, esa crisis, bueno, se abarca como una crisis de la modernidad, que es la crisis también del sistema de la modernidad, de ese periodo que es el capitalismo, y su organización política, que es la democracia liberal. Todo eso ha entrado en crisis. Y no es cualquier cosa. Eso implica cambiar una visión de ver las cosas. O sea, esa forma de consumismo exacerbado, de tener productos, de no tomar a la naturaleza como que es parte de nosotros, sino como un activo que debemos sacarle, explotarle y sacarle beneficio. Sabemos que nosotros hablamos de crecimiento,
pero el crecimiento tiene un límite, no puede ser un crecimiento ilimitado, porque el planeta nos pone a nosotros un límite, no podemos infinitamente crecer. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos adoptar un estilo de vida como el que los países del norte nos han impuesto, un estilo de vida de consumo, sin ninguna, muchas veces sin necesidad, consumir por consumir, eso implica que la naturaleza le pone un límite, y si nosotros queremos adoptar ese estilo de vida, el estilo de vida norteamericano, por ejemplo, y europeo, eso implica entonces que ese estilo de vida necesitaríamos nosotros 5 planetas como el que tenemos para que la población de casi 8 millones de personas adopten ese estilo de vida. Entonces, no es cualquier cosa, y eso no cambia así. Hay un teórico italiano de los años 30 por ahí, Antonio Gramsci, que decía que en un momento en que la cosa está muriendo y no termina de morir, pero hay otra que está naciendo y no termina de nacer, en ese periodo, en esa etapa, es la etapa de los monstruos. Ahí es que surge los monstruos. Y entonces la humanidad está pasando por un periodo sumamente delicado, muy delicado, que nosotros tenemos y necesitamos que la población, no solamente del país, sino mundial, le ponga atención a lo que está pasando. Profesor, cuando comenzó lo de la pandemia, cuando estaba en su fuerte, la pandemia a nivel mundial causó un impacto que hizo que muchos gobiernos que estaban, es decir, que muchos países giraran incluso en su política, en sus políticos a los que eligieron. Es decir, hubo cambios radicales en los gobiernos, por lo mismo que provocó la pandemia. Ahora, con esta etapa de crisis económica y de inflación mundial, estamos viendo algo interesante y preocupante puede ser a la vez, como el caso, le voy a poner el ejemplo de Sri Lanka, lo que acaba de pasar hace unos días, donde el pueblo fue y sacó el gobierno, el pueblo lo sacó por los altos niveles inflacionarios que hay allá, por el problema económico que está afectando directamente al pueblo. ¿Puede esto convertirse o podría convertirse en una constante a nivel mundial con este nivel de crisis que en países como Estados Unidos, que son potencias mundiales y económicas, con países como otros que también son potencias así, lo están sufriendo? Imagínense nosotros que somos países pequeños, ¿pudiera convertirse esta práctica en algo normal en lo adelante por la situación económica que estamos viviendo en el mundo? Bueno, recuerda que la respuesta de los pueblos a la situación de su forma de vida, la forma en que la población pues se siente marginada, la concentración de la riqueza en un grupo, se habla, inclusive en Estados Unidos había un movimiento que se llamaba Ocupa Wall Street, que hablaba del 1% que concentra toda la riqueza y un 99% que no tiene nada. Ese estilo, ese modelo que hoy nosotros hablamos mucho del modelo neoliberal, que es la forma en que adoptó el capitalismo para seguir desarrollándose, o más bien expandiéndose y sí, participando de la actividad económica. Ese modelo neoliberal que se implementó venía en crisis ya. Recuérdate que antes de la pandemia Chile estaba en la calle, duró muchísimo tiempo en la calle. Colombia había una crisis grandísima, el lío que se armó en Bolivia, Argentina, con Macri, que metió a ese país en una deuda grandísima que no hay forma de salir de ella. Y en Europa, tú recuerdas los chalecos amarillos en Francia,
los movimientos del 15M en España. O sea, que nosotros estamos hablando que esto, bueno, la pandemia agudizó la situación, o más bien lo hizo más visible la situación de crisis que ya viene de agotamiento del sistema capitalista neoliberal. Y es que, si tú te das cuenta, la misma derecha, los partidos que critican o atacan a esa primera ola de países o de presidentes progresistas que hubo en América Latina, precisamente por el agotamiento de ese modelo neoliberal. Esa situación que vino, apareció Macri, aparecieron después otros en Argentina, le dieron el golpe de Estado a Dilma Rousseff y el proyecto de Lula, apareció el ataque que le han dado a Venezuela permanentemente. O sea, que la derecha a Nicaragua le ha querido responderle o atacar a una solución alternativa a esta situación de crisis, este modelo neoliberal, donde el centro del poder está en los grupos corporativos, se habla de la apertura económica, toda esa doctrina y todas esas ideas que aquí se impuso también. Porque aquí giramos de derecha a ultraderecha en este país. De sí. Derecha a ultraderecha pasamos nosotros. Entonces, ese modelo se ha querido enfrentar. Pero ¿qué pasa? Aparecen esos gobiernos de derecha otra vez y no aguantan. Fíjate Lazo, cómo es que está, con un año en el poder. Y casi ese pueblo duró 20 días, se salvó de casualidad. ¿Por qué? Porque la derecha enfrenta a los gobiernos progresistas que surgen, pero el neoliberalismo fracasó, no solamente en la periferia de estos países, ¿verdad? Del sistema mundo, sino más bien en los países centrales. El mismo Estados Unidos tiene una crisis profunda, una crisis difícil, económica, política, energética, de salud, de la crisis ahí está la crisis de los opioides, o sea, la crisis de las drogas, la crisis de las balaceras que se dan, problemas de seguridad. Ahí sí hay una crisis grande, porque se adoptó, inclusive por eso surgió el mismo Trump, queriendo darle una respuesta, aunque equivocada, pero a esa situación de crisis que le han metido esos partidos políticos y ese sistema neoliberal y la globalización que se ha querido imponer. Quiere decir que ese modelo neoliberal que se impuso aquí y en la mayor parte del mundo, que se impuso con mayor fuerza cuando colapsó el socialismo realmente existente, como se habla, que es la Unión Soviética, surge Estados Unidos como una potencia unipolar que impuso con mayor fuerza ese modelo. Ese modelo entonces ha entrado en crisis. La derecha no tiene una alternativa, no tiene qué dice, hacia dónde va. Quiere seguir dando más neoliberalismo. Entonces, ¿qué hacemos? Y eso está claro. Entonces, ¿qué hacemos? Porque miren, los gobiernos ahora se han puesto a decir que la crisis es mundial, que la crisis es mundial, que la crisis es mundial. Pero eso no es una solución. No. Es decir, ¿cómo solucionamos eso? Porque no es solamente diciéndome la crisis es mundial y justificándome con eso. ¿Hacia dónde tiene que dirigirse el mundo para tratar de por lo menos paliar esta situación que se está dando y que realmente es mundial? Pero ¿cómo lo solucionamos, profesor? Mira, la crisis que nosotros estamos pasando, bueno, muchos quieren justificarla como tú planteas, no, que es una crisis, es que esa crisis viene, o sea, la pobreza tiene 2 años aquí. No. Los barrios pasando trabajo y la gente sin acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a un trabajo digno, a la vivienda, eso es de 2 años. No. Eso no es producto de eso. Eso es de 25 años de... Soy yo que tengo un teléfono aquí, espérate, déjame salir. Espérate. No se dan cuenta que estoy... Fallé ahí. Y yo con no...
Ah, bien. Sí, deme un segundito. Entonces, lo que te quiero decir es que esa crisis que nosotros tenemos no es producto de que del choque eterno de ahora, no, eso es una excusa. Es que este modelo que se impuso hace 25 años, que surgió con la reforma que hizo Joaquín Balaguer en el 90, ¿te acuerdas? Esa reforma tributaria, esa reforma arancelaria que bajó el sector productivo nacional, perdió la protección que existía y que se estableció todo un discurso, ¿no? Que hay que abrir la apertura, una lucha con el sector industrial que se satanizó porque decían que era un sector industrial que estaba protegido, que se aprovechaba de los incentivos de la ley 299, hasta cierto, bueno, pudo haberse arreglado de otra forma, pero en la forma que es una apertura total, la inversión aquí sin ningún límite. Aquí se le olvida a la gente que por ejemplo, el inversionista extranjero que invertía aquí no podía repatriar los beneficios, el 100%. Tenía que, solamente te podía repatriar una parte, y otra parte debía reinvertirla aquí. Eso se acabó. O sea, y dejaron este país, o los países donde se adoptó esa doctrina neoliberal, desprotegido totalmente. La producción desapareció. Yo que he estado ligado al sector de la pequeña y mediana empresa, aquí desapareció aquí, inclusive aquí en Moca, sectores importantes del calzado, eso desapareció aquí, la metalmecánica, y un sector de la pequeña y mediana empresa dinámico que debió crecer, se desprotegió porque se adoptó esa política neoliberal. Entonces, ¿qué pasó? Leonel Fernández, cuando llegó en el 96, Balaguer ya había dejado la estructura jurídico-política para eso. Y él decía, bueno, yo entregué ya el avión despegando, pero Leonel entonces aplicó la política que solamente estaba en el marco de las leyes, y comenzó la privatización de las empresas, la privatización de la salud, la privatización hasta la privatización de los juegos con la lotería. Antes era la lotería que hacía eso, y después toda esa banca que ha aparecido por todas partes. O sea, y los espacios, o sea, se dedicó una campaña contra lo público, que los empresarios son los eficientes, toda esa teoría, y se la vendieron con los medios de comunicación corporativos, impusieron esas ideas, que los políticos, inclusive eso fue una actitud de desacreditar a los políticos, aunque dieron razón para desacreditarse, se dedicaron sí a satanizar a los políticos. ¿Por qué? Porque los empresarios eran los que debían dirigir, porque ellos son los eficientes. Pero ahora está haciendo así ahora, ¿no? También. Ahora entonces, todo fideicomiso. Entonces puede llegar ahí. Entonces esa política se aplicó aquí, y mira dónde hemos llegado: pobreza extrema, marginalidad, todas las cosas. Pero ¿qué ha pasado? En vez de nosotros salir, y ahí es que está el problema de Luis Abinader, que ha venido ahora con un neoliberalismo 2.0, ha querido ahora aplicar con mayor... No es posible eso fracasó en toda parte, el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal. Entonces lo que quiere es alianza público-privada. Yo no sé, ahí el encargado de esa institución, que con mucha fama, se estaba hablando de él, y que iban a impulsar eso, no ha vuelto a hablar. Aquí se está hablando muy poco de eso. Entonces se sustituyó por los fideicomisos, es que tú dices. O sea, la privatización llevada a un nivel de que los espacios públicos, aquí se quiere privatizar el agua, se quiere privatizar la producción, se quiere privatizar lo que queda, los servicios, la carretera. Pero ahora es peor, porque esos fideicomisos es entregarle el patrimonio público al sector privado para que ellos lo administren, pero sin ellos dar nada, sin ellos poner nada. Claro. Te lo entregamos
y tú lo administras como tú quieras, como tú lo entiendas, como tú consideres, como si fuera tuyo y sin dar nada. Por ejemplo, Leonel lo vendió y quizá hizo algunos contratos que están ahí leoninos, sí, un 97.3 por ejemplo con la Barrick, es cierto, pero un 97.3 no es tan dañino como un 100-0, nunca. No es tan dañino, aunque sea malo, malísimo, pero un 100-0 es peor. Entregarle, por ejemplo, a Punta Catalina, mira, administrame eso ahí como tú quieras, por el tiempo que tú quieras y haz lo que tú quieras. Entonces, esa es la solución. Así es que vamos a salir de esta crisis, de lo que estamos viviendo ahora, o seguiremos justificando. Aquí hay unos teóricos que hablan de la acumulación. Ya el capitalismo, por la vía industrial, por la vía tradicional, no puede acumular la riqueza. El capitalismo tiene que estar, es como esta bicicleta que tú estás corriendo y si deja de dar pedal, entonces te cae. El capitalismo tiene esa dinámica de que el ser no importa que sea racional o no el hecho de producir, pero tiene que estar acumulando permanentemente. Y ahora la forma de acumulación no es por la forma, es la forma, un industrial que viene, busca una nave, busca un personal, se dedica. Ahora la acumulación es pura especulación. Así ha mutado el capitalismo de hoy. Pura especulación. Y los capitales andan por el mundo saqueando a los espacios, los pueblos. Y hoy se habla, hay un teórico que habla de la acumulación por desposesión. Ahora se acumula no produciendo, sino despojando a los pueblos, de su riqueza. O sea, un capitalismo agresivo que anda saqueando y robando a los pueblos. Entonces, ahora bien, ¿qué ha pasado? Y lo que nosotros estamos viendo hoy en nuestro país es que hay otro teórico peruano, se llama Francisco Durán, que habla de la captura del Estado por estos grupos empresariales. El sector empresarial ya no lo hace a través de políticos que les sirven a ellos, sino que son ellos mismos los que han adoptado. Tú, por ejemplo, te vas al gobierno, el presidente empresario. Que eso no es malo, ser empresario. No, pero tú empresario, tú estás en tu espacio, produciendo, haciendo lo que tienes que hacer de manera legal, pero los políticos dirigiendo el Estado, administrando. Pero la vicepresidenta, empresaria. El administrativo, que está de licencia ahora, empresario. Paliza, empresario. Los que están en los ministerios son los empleados de ellos, que tienen su oficina de consultura, de los empresarios. O sea, se ha llegado a una forma ahora de que los empresarios lo han copado todo. ¿Y qué dice él, dice Durán, de los mecanismos para apropiarse y capturar el Estado? Bueno, diferentes formas. Y una de las más importantes, el financiamiento a los partidos políticos. De esa forma vienen y asumen compromiso directo. O sea, los banqueros van y le llevan una funda de dinero al candidato. Y bueno, te vamos a dar este dinero, pero nosotros queremos la lotería. Los banqueros son senadores y diputados en este país. Pero la lotería se la dieron sí, por también. eso. Sí, a directo, a un grupo de los banqueros, no a todos. O sea, porque ahí vienen los conflictos de intereses. Y fíjate que entonces, desde que llegaron ahí, quisieron unos fraudes para robarle dinero a los otros banqueros. Porque ¿a quién era que se le iba a robar cuando vienen con un fraude? Mira, y otra forma de captura del Estado es la famosa también puerta giratoria. O sea, tú eres del sector privado, entonces llega al sector público. Pero cuando sale de ahí, sale con una serie de informaciones que tú dominas, que son confidenciales. Entonces va y vuelve al sector privado. Entonces, tú ves que, por ejemplo, a Punta Catalina, ¿a quién se la dieron? A Marancín. Al empresario. Entonces ellos llegan por esa vía, también esa es la llamada puerta giratoria, que ellos llegan ahí y se apropian, y después cuando salen llegan con información privilegiada y entonces la ponen a su provecho y se benefician. O sea, vamos a decir, así concluyendo, que esta crisis que estamos pasando no es una crisis coyuntural de coronavirus ni nada de eso, es una crisis del sistema, es una crisis sistémica. Nosotros no
podemos, aquí se está hablando otra vez que las encuestas, que yo qué, pero si no, el presidente que llega, aquí no ha venido ya una segunda ola, de progresismo, de países que, bueno, de gobierno que de izquierda o progresista, pero aquí eso no ha aparecido. Los candidatos que están por ahí están bailando reggaetón, está como que este pueblo se va a calar nuevamente. Un candidato que venga y se promocione como un producto de mercadológico y que llegue al poder y que no ha pasado nada. Este país después, entonces no digan que como mira cómo ha pasado en los gobiernos, mira lo que pasó en Sri Lanka, que los pueblos se rebelan. Hay que ir, este modelo neoliberal, hay que volver a lo público. La salud tiene que ser pública. Esa es la solución, entonces, volver a lo público. Y el Estado jugar su rol. ¿De qué? El Estado proteger a la población. Trabajar para eso, porque no es verdad que el Estado es una hacienda privada, una institución, un negocio que mira que es eficiente. No, usted no puede venir que si una población necesita recursos, decir no, porque no podemos darme incentivos porque eso no, el dinero no, hay que usarlo porque para eso es dinero. Eso dice que es la eficiencia y esas cosas. Entonces, se necesita cambiar nosotros la visión de lo que es nuestra cultura, esa forma de ese consumismo exacerbado, de querer estar tratando. Mira, necesitamos también una visión, y ahí eso es importante, no solamente cambiar el sistema, sino la mentalidad de nosotros como civilización, como cultura, como población, cambiar la imagen o la visión que tenemos de nuestro estilo de vida. Nosotros tenemos que buscar un estilo de vida con mejor armonía con la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros no agredimos. La cultura andina en Sudamérica hablan de la Pachamama, la cuida, la madre tierra, que eso le da vida y la protegen. Aquí se explota, se le echa agroquímicos, la envenenan, la matan y la intoxican a través de los alimentos. Tenemos que volver a retomar la naturaleza, el campo con campesinos, no solamente empresa. Y tenemos entonces que hablar, como dicen ellos, los pueblos originarios de Sudamérica, vivir, tener el buen vivir, el summa causai, como ellos le llaman, vivir, no acumular, ser rico, sino vivir bien, que es diferente acumular y hacer rico, vivir bien. Eso debe ser una cultura, una visión diferente. Para eso entonces los pueblos aquí hay que crear conciencia. Ese modelo, esa forma de actuar, de la publicidad, de hacer un candidato, de imponerlo ahí para hacer lo mismo, yo creo que este pueblo ya en lo adelante no va a venir, todavía este gobierno no ha cumplido 2 años y ya se está hablando que la encuesta que dice, no. Aquí los gobiernos tienen que hablar de, aquí nueva vez, o no nueva vez, porque nunca se ha hecho, aquí hay que debatir los programas públicamente y comprometerse, qué es lo que usted va a hacer. Porque aquí, la forma en que se usa aquí la política, que tú haces un programa que nadie lo ve, que dice que no se habla de eso, sino un discurso para hacerse gracioso con el pueblo y entonces después hacer todo lo que le conviene, el famoso pragmatismo. Eso le están sacando en cara. Como decía como un dirigente del PLD, no, en política se hace lo que conviene. No, es lo ético, lo que hay que hacer, lo que le conviene al pueblo, no lo que le conviene con ese pragmatismo a esos grupos para mantenerse en el gobierno. O sea, este va a ser el centro ahora en lo adelante. Este discurso que yo estoy planteando aquí, el centro del debate de lo que viene. Aquí no nos va a venir ahora con especialistas y con técnicos de que a promover un candidato y que ya ganó y que no. Esto tiene que cambiar, definitivamente. Bueno, gracias al profesor Beato que está con nosotros, no nos vote por tanto tiempo y espero que venga con más frecuencia a este programa que usted sabe que es suyo, esta es su casa. Y gracias por compartir con nosotros estos conocimientos de la situación panorámica mundial de lo que estamos viviendo, no solamente en República Dominicana,
sino en todo el mundo, cómo nos afecta y qué hacer para mejorarlo. Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productora. Acceso sin límites, la mejor vía de estar comunicados.